¿Me escucháis ahora? Buenos días. Vale, perfecto. Parece ser que está solucionado el problemilla de audio que teníamos. Bueno, pues buenos días. Lo primero, disculpar de todos los problemas del directo, pero tenía un problema con el audio, no era capaz de habilitar el micro. Lo tenía habilitado, pero no me estabais escuchando. Bueno, pues vamos a dar paso al Webex de hoy, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es mostraros, como siempre, la pantalla. El Webex de hoy, como habéis podido ver en la convocatoria que os hemos enviado, es un Webex, pues bueno, un poco diferente porque normalmente estamos hablando siempre de temas relacionados con la alta disponibilidad, relacionados con BIM Backup y replicación. Y en el caso de hoy, pues bueno, nos toca hablar de, bueno, lo que sería la monitorización con BIM One, ¿de acuerdo? Si me confirmáis si sois tan amables que estáis viendo la pantalla, que entiendo que sí y que se ve todo correctamente, pues perfecto. Vale, muchísimas gracias. A ver si no hay sorpresas de última hora. Vale, pues bueno, como estaba comentando, lo primero, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y lo segundo, pues comentar que el Webex de hoy va a versar sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la monitorización con BIM y para ello lo que vamos a hacer es hablar de lo que es Availability Suite, ¿de acuerdo? Normalmente en todos los Webex lo que hacemos es hablar, como he comentado anteriormente, pues de soluciones de backup, soluciones de replicación, continuidad de negocio, qué tipo de funcionalidades tiene BIM para solventar este tipo de posibles contingencias o de anomalías de funcionamiento de nuestra plataforma virtual. Y hoy nos va a tocar hablar de la monitorización. La monitorización dentro de BIM forma parte de una aplicación que se denomina BIM One, ¿de acuerdo? BIM One puede o no formar parte de lo que es BIM Availability Suite. BIM Availability Suite, para los que no estéis familiarizados con la nomenclatura o con los productos de BIM, es un bundle que aglutina o que agrupa BIM Backup y replicación y la parte de monitorización con BIM One. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que BIM Availability Suite es una suite de producto que es muy interesante porque lo que nos va a permitir es proporcionar funcionalidades de monitorización, backup, replicación, generación de informes, etcétera, a cualquier cliente que tenga este tipo de necesidades. O dicho de otra manera, si nosotros, por ejemplo, queremos entrar en un cliente que no tiene ningún tipo de producto con BIM y tiene este tipo de necesidades, podemos plantear o hacer un planteamiento en base a BIM Availability Suite. Si por el contrario el cliente ya tiene BIM Backup y replicación y lo que tiene son única y exclusivamente necesidades de monitorización, pues el planteamiento lo haremos en base única y exclusivamente a BIM One. ¿De acuerdo? Dicho esto y hecho esta aclaración, como siempre, el Webex se estará grabando, se os enviará la presentación y se os enviará un link para que os podáis descargar dicha presentación. Bueno, como siempre, los que todos me conocéis, sabéis que me encanta el mundo del automóvil, sabéis que me encantan los coches, soy un fanático de los coches y de la velocidad, pero de la velocidad controlada, por lo que cuando me gusta correr me voy a un circuito y en las carreteras procuro respetar los límites de velocidad y no ir haciendo con perdón de la expresión, el cabra más de la cuenta. ¿Por qué os pongo esta foto? Pues bueno, pues porque dentro del mundo en el que vivimos, cada vez es más necesaria, por desgracia, y digo por desgracia porque estamos cada día más estresados y ese estrés nos lleva en muchas ocasiones a perder un poco el foco en lo que a veces realmente importa, pero es una realidad y esa realidad es que cada vez necesitamos hacer las cosas más rápido, pero evidentemente el hacer las cosas más rápido no implica hacerlas mal o hacerlas peor. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabéis que dentro de lo que es la filosofía de BIM, pues dentro de ese cumplimiento, entre comillas, ¿no? Ese cumplimiento de esas necesidades de hacerlo todo más rápido, tenemos un montón de funcionalidades dentro de lo que serían las áreas de contingencia para cubrir esa necesidad de restaurar una máquina virtual muy rápido, de restaurar un elemento rápido, pero, como digo yo, sin perder de vista que esa rapidez no implique errores. Bueno, pues dentro de esa necesidad, de esa rapidez, vamos a meter el concepto de la monitorización. ¿Por qué? Porque la monitorización lo que nos va a permitir es, valga la redundancia, monitorizar qué es lo que estamos haciendo y monitorizar si realmente eso que estamos haciendo tan rápido lo estamos haciendo bien. Entonces, BIM One, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues nos ofrece una solución que nos va a permitir realizar lo primero, monitorización en tiempo real, es decir, me va a permitir monitorizar qué es lo que está ocurriendo en mi plataforma, ¿de acuerdo? Lo que está ocurriendo en mi plataforma, tanto a nivel de infraestructura virtual como a nivel de backup,
¿de acuerdo? Una de las ventajas que ofrece la monitorización con Beam One es que yo voy a ser capaz de monitorizar lo que ocurre en mi infraestructura de backup, y ahora lo veremos, pues qué está ocurriendo con mis repositorios, qué uso estoy haciendo de ellos, qué carga tienen mis proxies, cuánto estoy tardando en hacer el backup, qué elementos están involucrados o envueltos en esas tareas de backup, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma muy sencilla de tener controlado, gracias a esa herramienta de monitorización, lo que está ocurriendo en mi infraestructura de backup. Y, evidentemente, también controlar qué es lo que está ocurriendo en mi infraestructura virtual, bien sea de Hyper-V o bien sea de vSphere. Porque, como todos sabéis, son los dos hipervisores que a día de hoy soportamos en Beam, tanto en la parte de backup y replicación como en la parte de monitorización. ¿De acuerdo? Bueno, además de esa monitorización en tiempo real, vamos a tener la posibilidad de realizar o de generar todo tipo de informes, ¿de acuerdo? Informes que pueden ir desde informes de usabilidad de la plataforma hasta informes de tipo Chargerback, que es una de las nuevas funcionalidades de la versión 9.5, que lo que me va a permitir es imputar a determinados centros de coste el uso de determinados recursos o el uso de determinados, por ejemplo, repositorios o de determinados sistemas de almacenamiento, etcétera. Este aspecto que estoy comentando a mí me parece realmente interesante porque me ofrece una nueva posibilidad, que es la de tener muy controlado quién y qué, o sea, quién, qué y para qué está haciendo uso de mis recursos, ¿de acuerdo? Y lo más importante, gracias a la generación de estos informes personalizados, pues voy a tener la posibilidad de asignar a diferentes centros de costes los gastos derivados de los mismos, ¿de acuerdo? Capacity Planning, bueno, pues muy importante. Me va a ofrecer también la posibilidad de realizar todo tipo de informes de capacidad relacionados con lo que está ocurriendo con mi infraestructura. Me va a permitir hacer me va a permitir también la posibilidad de hacer simulaciones de qué ocurriría con mi plataforma si yo aumento o disminuyo por ejemplo, los requerimientos de una máquina virtual, ¿de acuerdo? Imaginaros que yo tengo una máquina virtual con unos determinados recursos asignados y mediante esta simulación lo que me va a permitir es verificar si, por ejemplo, el host que alberga esa máquina virtual va a ser capaz de asumir más recursos o si, por el contrario, tengo que reasignar bien recursos a la máquina virtual que va a albergar los nuevos servicios, o bien tengo que asignar recursos al host directamente, ¿de acuerdo? Forecasting, lo hemos hablado dentro de esa generación de informes, la posibilidad de forecastear y de asignar a determinados centros de costes qué es lo que está sucediendo con mi infraestructura. Y, evidentemente, y como no podía ser de otra manera, soporte tanto para VMware como para Hyper-V, ¿de acuerdo? Dentro de también las novedades que vamos a tener en la versión 9.5, porque ahora mismo estamos en la versión 9, es la posibilidad de integrarnos con la parte de vCloud Director, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que os bajéis el PDF que incluye todas las novedades de la versión 9, ¿de acuerdo? El PDF es este que yo tengo ahora mismo aquí, que os estoy mostrando. Es un PDF en el que se detallan todas las novedades que incluye la versión 9 y ya estamos empezando a publicar algunas cositas relacionadas con la versión 9.5, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tanto en la parte de monitorización como en la parte de backup, en la parte de monitorización con Beam One, como comento, ahora estamos en la versión 9.0, ¿de acuerdo? Y en la parte de backup y replicación estamos en la versión 9.2. Bueno, pues en breve vamos a lanzar tanto la versión 9.5 de backup como la versión 9.5 de monitorización, ¿de acuerdo? Por ello os recomiendo que, bueno, pues estéis informados y para ello hagáis uso de nuestra página web para obtener todo tipo de información relativa a ello, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho esto, dentro de las novedades de la 9.5, pues bueno, va a haber novedades, no os puedo contar todas porque hay algunas que todavía no se pueden desvelar, ¿vale? Va a haber novedades bastante importantes o bastante relevantes en todo lo que tiene que ver con informes o en todo lo que tiene que ver con monitorización de lo que es la plataforma de backup, la parte de backup y replicación, ¿de acuerdo? Me va a permitir, por ejemplo, una novedad que a mí me parece muy, muy interesante. Me va a permitir, como también no podía ser de otra manera, evidentemente, me va a permitir monitorizar qué es lo que está ocurriendo en mi infraestructura de cloud. Ya sabéis, los que estáis familiarizados con Beam, ¿de acuerdo?, que desde la versión 8 existe lo que denominamos Beam Cloud Connect.
bueno, pues la versión 9 ya sacamos Beam Cloud Connect mejorado, sacamos Beam Cloud Connect for Replication, de tal manera que es una funcionalidad que me va a permitir hacer backup o réplica en el cloud. Hemos lanzado una consola específica que se denomina el Beam Managed Backup Portal, que me va a permitir gestionar todo lo que tiene que ver con la infraestructura de backup, en este caso en la nube, ¿de acuerdo? Vamos a sacar una consola nueva que se denomina Beam Availability Orchestrator, que me va a permitir gestionar todos aquellos elementos que formen parte de mi infraestructura de Beam Backup y replicación desde una única consola, ¿de acuerdo? Y dentro de esta línea, y como os comento, pues me va a permitir también, como no podía ser de otra manera, repito, gestionar y monitorizar todo lo que tiene que ver con mi infraestructura en la nube, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que es un avance bastante importante y bastante interesante. Luego también en relación a la integración con vCloud Director, pues bueno, también estamos haciendo muchos avances en ese aspecto en todo lo que tiene que ver con la infraestructura en la nube para ser capaces de, con Beam Backup y replicación, poder hacer uso de vCloud Director y poder desplegar Cloud Connect en vCloud Director, y en esa línea lo que estamos haciendo también es monitorización o funcionalidades de monitorización de vCloud Director, ¿de acuerdo? Y luego, pues todo lo que tiene que ver con soporte de nuevas versiones, tanto a nivel de hipervisor como a nivel de sistemas operativos. Ya sabéis que a día de hoy soportamos Windows como sistemas operativos anfitriones, si lo queréis llamar así, Windows 2008, 2008 R2, 2012 y 2012 R2, y ya estamos, como os digo, trabajando en la 9.5 para dar soporte a Windows 2016. Bueno, pues dentro de ese soporte, evidentemente, vamos a ser capaces también de, con Beam One o Beam Availability Suite, monitorizar sistemas operativos basados en Windows 2016. ¿De acuerdo? Todo esto y más novedades que os iremos comunicando y os irán llegando relativas a la parte de Beam One, pues bueno, pueden ser muy interesantes, ¿de acuerdo? Luego, Beam One lo vamos a poder montar sobre, ya sabemos, sobre una máquina física o sobre una máquina virtual, ¿de acuerdo? Y también va a haber algunas novedades interesantes, que es así, que no os las puedo desvelar, en relación a la monitorización de lo que tiene que ver con el entorno físico, ¿de acuerdo? Ya sabéis que a día de hoy hay unas versiones beta de unos agentes que me van a permitir hacer backup de servidores físicos con sistema operativo Windows o Linux, y bueno, pues puede ser que alguna de las novedades de la versión 5 vayan en torno a la posibilidad de monitorizar esos servidores físicos o esa capa física, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de lo que es el día a día de la gestión de una plataforma nos podemos encontrar con diferentes retos. Yo he puesto aquí algunos de los retos que para mí son, digamos, clave o son los retos, digamos, más importantes, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el aumento de la carga de las máquinas virtuales. Y esto es algo que vosotros sabéis incluso mejor que yo. El mundo de la virtualización ha ido avanzando, ha ido evolucionando, y lo que ha ocurrido es que las máquinas virtuales han pasado de ser una mera prueba de cómo podíamos virtualizar una aplicación, ¿de acuerdo?, a que a día de hoy tenemos auténticos monstruos de máquinas virtuales ejecutando aplicativos de tipo Oracle, de tipo SAP, SQL, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez esas máquinas virtuales albergan aplicativos más importantes, aplicativos que en muchos casos son el core de muchas empresas, y como consecuencia de ello necesitamos un mayor rendimiento y una mayor disponibilidad de esas máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Para asegurar el rendimiento, evidentemente, tenemos que ser capaces de asignar los recursos adecuados, y para garantizar que estamos asignando los recursos adecuados es donde entra en juego Beam One. ¿Por qué? Porque Beam One, con la parte de monitorización, me va a permitir monitorizar de una manera proactiva qué es lo que está sucediendo con mi plataforma, qué es lo que está sucediendo con los recursos de mis máquinas virtuales, y si esa máquina virtual o esas máquinas virtuales están correcta o incorrectamente dimensionadas, ¿de acuerdo?, en lo que a utilización de recursos se refiere. Y me va a permitir, por ejemplo, verificar dentro de esa usabilidad de los recursos de las máquinas virtuales qué máquinas virtuales tengo infrautilizadas, de tal manera que yo voy a poder, por ejemplo, reasignar determinados recursos de algunas máquinas virtuales a otras máquinas virtuales que, mediante esa monitorización, estoy percibiendo que tienen una asignación incorrecta de recursos, puesto que los umbrales de funcionamiento están alcanzando
porcentajes elevados o inclusive críticos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es muy importante, como pongo aquí, el correcto dimensionamiento de los recursos y además el uso eficiente de los mismos. ¿Por qué digo el uso eficiente de los mismos? Pues porque, por ejemplo, una de las funcionalidades que tiene Bing One es la posibilidad de monitorizar o de generarme informes de máquinas virtuales que no están siendo utilizadas en un determinado espacio de tiempo o generarme informes de máquinas virtuales que tienen asignación excesiva de recursos, de tal manera que si yo soy capaz de monitorizar estas máquinas y yo soy capaz de generar un informe en el que me diga que determinadas máquinas virtuales no están siendo usadas o tienen más recursos de los necesarios, si por el contrario tengo otras máquinas que tienen problemas de rendimiento, puedo reasignar esos recursos, ¿de acuerdo? Y además, muy importante, me va a permitir controlar la proliferación de las máquinas virtuales. Vosotros sabéis perfectamente, igual que yo, o inclusive mejor, que por desgracia, o por suerte, depende, porque esto tiene dos puntos de vista, ¿de acuerdo? Cada vez están proliferando más las máquinas virtuales. Esto va en relación a lo que comentaba al principio. Antes el hecho de virtualizar una máquina, un aplicativo que estaba corriendo sobre una máquina física era poco menos que, si me permitís la expresión, un sacrilegio, y ahora tendemos a virtualizar todo, incluso tendemos a virtualizar lo que a veces de base sabemos que no se puede o no se debe de virtualizar. Bueno, pues esto al fin y al cabo lo que hace es que proliferen las máquinas virtuales dentro de mi entorno. Bueno, pues dentro de esos retos BIM va a ser capaz de documentar qué es lo que está ocurriendo en mi infraestructura, en mi plataforma, y de ver dentro de esa proliferación de máquinas virtuales qué máquinas virtuales realmente son necesarias dentro de mi infraestructura y qué máquinas virtuales no lo son. ¿De acuerdo? Bueno, para ello vamos a utilizar BIM Monitor. BIM Monitor lo que me va a permitir es, mediante la utilización de unas métricas de rendimiento y mediante una serie de alarmas predefinidas, pues me va a permitir verificar qué es lo que está ocurriendo en mi infraestructura. Mediante esas métricas de rendimiento, yo lo que voy a poder hacer es establecer alarmas de tal manera que si yo establezco, por ejemplo, una alarma de utilización de un repositorio de BIM Backup y Replicación y le digo, oye, genérame una alarma y mándame un correo electrónico cuando este repositorio supere, por ejemplo, el 80% del umbral de almacenamiento. Bueno, pues todo este tipo de alarmas, en definitiva, lo que me van a permitir es, mediante esas métricas de rendimiento, mediante esas métricas de trabajo, ¿de acuerdo?, o de cargas de trabajo, monitorizar lo que está sucediendo y mediante el control de esas alarmas por medio de una serie de mensajes, tener en todo momento controlado qué es lo que está ocurriendo en mi plataforma, de tal manera que voy a tener una mejor visibilidad de lo que está ocurriendo, voy a disminuir la complejidad de mi plataforma porque voy a ser capaz de gestionarla y de entender lo que está ocurriendo en mi plataforma. Voy a ser inclusive capaz de eliminar cuellos de botella. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz, por ejemplo, de monitorizar en tiempo real qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, imaginemos con un proxy, pues yo soy capaz de, en un momento dado, de reubicar determinadas tareas de backup o reasignar determinadas tareas de backup a otros proxies que, a través de la información que me está mostrando BIM One, en la parte de monitorización con BIM Monitor, me está transmitiendo que hay una serie de proxies con menos carga y que en cambio tengo un proxy que tiene mucha más carga y que está a lo mejor envuelto o asignado a muchas más tareas de backup o de réplica. Con lo cual, también de manera indirecta, me va a permitir agilizar la resolución de problemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque yo voy a ser capaz de manera proactiva de poder detectar una posible anomalía en mi plataforma antes de que suceda. Volviendo, por ejemplo, al ejemplo este del proxy. Si yo soy capaz de detectar que tengo un proxy con mucha asignación de trabajo y otros proxies no tienen tanta asignación de trabajo, pues esto me va a poder permitir de manera proactiva evitar que en un momento dado ese proxy se colapse y deje de hacer su trabajo adecuadamente, pues porque se haya producido un cuello de botella, se haya producido cualquier tipo de anomalía en el rendimiento de ese proxy, ¿de acuerdo? Y además me va a permitir también reducir los costes de monitorización. ¿Por qué? Pues porque BIM One, al igual que BIM Backup y Replicación, es una herramienta que tiene unos costes realmente asumibles si lo comparamos con soluciones de otros fabricantes, ¿de acuerdo? Muy importante, continuando en la filosofía de BIM, ya sabéis que una de los, digamos, pilares o de los puntales de BIM es tratar en la medida de lo posible de que todo lo que hacemos en lo relacionado con monitorización, con backup, con replicación, etcétera,
pues tenga una facilidad de despliegue, es decir, que no sea complejo, que no sea farragoso. Bueno, pues dentro de esa facilidad de despliegue, la parte de monitorización de Beam One la podemos instalar bien en una máquina física o en una máquina virtual, ¿de acuerdo? No necesitamos ningún tipo de agente adicional para monitorizar. Todo lo que es la monitorización se hace a través de un framework que instala por defecto Beam One y que es el que se va a encargar de, digamos, obtener todos los datos relativos o relacionados con las máquinas virtuales que vamos a monitorizar, ¿de acuerdo? Es capaz de descubrir de manera automática todos los objetos que queremos monitorizar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una vez que yo despliego Beam One en mi entorno, le dejamos un ratito y automáticamente empieza a monitorizar y empieza a descubrir toda la plataforma de la cual queremos monitorizar. Evidentemente, si la plataforma que queremos monitorizar o esa arquitectura que queremos monitorizar, tanto por la parte de backup como por la parte de infraestructura virtual, pues bueno, tiene una cierta complejidad, pues evidentemente tardará un poquito más, ¿de acuerdo? Luego, muy importante, no requiere ningún tipo de cambio en las políticas de acceso ni requiere ningún cambio en lo que sería la configuración que ya tenemos hecha de Beam Backup y replicación, lo cual este aspecto también es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Y luego incluye más de 200 alarmas predefinidas que las podemos personalizar y umbrales predefinidos de utilización de determinados recursos. Tiene, por ejemplo, alarmas que a mí me parecen realmente interesantes, como la posibilidad de ejecutar o definir una alarma que me permita verificar en qué estado o qué versión tengo, por ejemplo, de VMware Tools en todas las máquinas virtuales o si tengo las VMware Tools instaladas. Esto que a priori puede parecer una obviedad o esto que a priori puede parecer algo sencillo, a mí me parece muy interesante porque ya, por ejemplo, en algunos clientes me he encontrado que cuando, por ejemplo, en la parte de backup y replicación habilitamos el Application Aware Processing, que es la funcionalidad de Beam Backup que me permite garantizar la consistencia de los aplicativos de los cuales estamos haciendo backup en una infraestructura virtual. Si resulta que esa máquina virtual no está ejecutando, no está corriendo las VMware Tools, ¿de acuerdo? Cuando yo marco esta opción e intento hacer el backup, me genera un error y me da un error de las Quiescense Tools. Bueno, pues si yo soy capaz de, mediante esta monitorización, ver si yo en todas las máquinas virtuales tengo la misma versión de las VMware Tools instaladas o si esas VMware Tools están instaladas y están corriendo, es una forma muy fácil de evitar posibles problemas o de evitar posibles anomalías de funcionamiento. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es la familia de Beam One, hemos hablado de Beam Monitor y ahora vamos a hablar de Beam Reporter. ¿Qué es Beam Reporter? Bueno, pues Beam Reporter, como su nombre indica, es una herramienta de reporting, es una herramienta que lo que me va a permitir es generar todo tipo de gráficos, ¿de acuerdo? De diferentes tipos, pues gráficos de tipo de código de barras, sectoriales, etcétera, ¿de acuerdo? Y me va a permitir gestionar mediante la utilización, como pongo ahí, de dashboards, es decir, de paneles de información, voy a ser capaz de un solo vistazo, ver qué es lo que está ocurriendo en mi plataforma. Fijaros qué forma más sencilla y más visual, y si me permitís la expresión vistosa, porque es vistosa, de ver qué es lo que está ocurriendo con mi plataforma virtual a nivel de utilización. Por ejemplo, aquí me he hecho un pantallazo de un report, porque esto es evidentemente personalizable, pues por ejemplo, arriba a la izquierda, de utilización de memoria de las máquinas virtuales. Abajo, por ejemplo, información de las herramientas dentro de las máquinas virtuales, de lo que serían, en este caso, por ejemplo, las VMware Tools, versiones, etcétera. Arriba, por ejemplo, una gráfica de utilización a nivel de porcentaje de ciclos de CPU de diferentes máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, información de los sistemas operativos invitados o anfitriones que se están ejecutando en una determinada máquina virtual, ¿de acuerdo? Y, en definitiva, todo tipo de información, porque todo eso es personalizable, en relación o relativo a todo lo que tiene que ver con mi infraestructura, tanto virtual como mi infraestructura de backup, ¿de acuerdo? ¿Qué es Business View? Bueno, pues Business View, como su nombre indica, no es ni más ni menos que una vista de tecnología, ¿de acuerdo?, asociada a la vista de negocio. Diréis, ¿y esto qué es? Pues bueno, muy sencillo. Fijaros en la parte izquierda. En la parte izquierda yo lo que tengo es lo que sería la vista de tecnología, ¿de acuerdo?
o la topología de tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí yo lo que tengo es una vista de las máquinas virtuales que yo tengo en base a cómo las tengo organizadas o jerarquizadas dentro de mi infraestructura virtual, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, en mi Virtual Center. Bueno, pues yo lo que puedo hacer con la vista de negocio es asignar determinadas máquinas virtuales que forman parte de mi infraestructura, asociarlas a lo que sería la vista de negocio, ¿de acuerdo? De tal manera que yo lo que voy a poder hacer es crear diferentes carpetas que correspondan a diferentes unidades de negocio, de tal manera que yo asigno a cada unidad de negocio una determinada máquina virtual para que yo en un momento dado, si yo quiero, por ejemplo, ver las máquinas virtuales que forman parte del departamento de IT, pues yo lo único que tendría que hacer es desplegar esa carpeta y automáticamente, al igual que me aparecen aquí, pues me aparecerían todas las máquinas virtuales que forman parte del departamento de IT. Fijaros, y yo creo que me daréis la razón, que es una forma mucho más sencilla, y vuelvo a utilizar otra vez la palabra visual, de mostrar la información relativa o relacionada a determinadas máquinas virtuales que estén asociadas a un determinado entorno. ¿De acuerdo? Sin necesidad de tener que estar navegando por mi infraestructura virtual y decir, a ver, la máquina virtual está dentro de mi infraestructura, ¿a qué data center pertenece? ¿En qué clúster está colgando? O sea, es muchísimo más fácil decir, quiero ver una máquina virtual que forma parte del departamento de IT. Despliegas tu carpeta de IT, te aparecen todas las máquinas virtuales que forman parte del departamento de IT y vas a tener visibilidad completa de esa máquina virtual. Evidentemente, ni que decir tiene que esto tiene un trabajo previo de asignación de estas máquinas a las diferentes unidades de negocio que yo haya definido previamente, ¿de acuerdo? Pero esto es como todo, es un trabajo previo, pero que al final lo que me va a reportar es pues una vista de negocio muy interesante a la hora de tener visibilidad completa de lo que está ocurriendo en mi infraestructura. Dentro de lo que serían los parámetros o las áreas de monitorización, ¿qué es lo que puedo monitorizar? Pues prácticamente todo lo que se me ocurra. Voy a poder monitorizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de backup, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, estoy monitorizando, pues en este caso, porcentaje de utilización de repositorios, ¿de acuerdo? Puedo monitorizar qué es lo que está sucediendo con mis jobs de backup, etcétera. O sea, puedo monitorizar todo tipo de elementos que formen parte de lo que sería mi infraestructura de backup. Voy a poder monitorizar, por ejemplo, la utilización de mis repositorios. Voy a poder hacer informes, por ejemplo, imaginaros un informe muy típico de top 10, que yo, por ejemplo, lo he definido, que lo he denominado el top 10 repositories. ¿Esto qué significa? Pues es un informe que lo que me va a generar es el uso o la utilización de los 10 repositorios que más consumo tienen de almacenamiento, ¿de acuerdo? De tal manera que yo en un momento dado, si quiero crear una nueva tarea de backup y quiero asignarle un repositorio, pues teniendo esta información, pues en un momento dado puedo decidir en qué repositorio lo asigno y si lo asigno a esos repositorios que tienen más carga o por el contrario lo asigno a un repositorio que tenga menos carga o que esté siendo menos utilizado. Puedo generar todo tipo de reportes, por ejemplo, de utilización de los proxies, es decir, lo hemos comentado, qué proxies están siendo usados, qué carga tienen esos proxies, en qué tareas de backup están involucrados, ¿de acuerdo? Porque luego dentro de los informes yo puedo ir pinchando y es lo que se llama las vistas en formato Deep Insight, es decir, cada vez más profundo. Tú vas pinchando, pinchando, pinchando y cada vez te va mostrando más información relativa a lo que está ocurriendo con tu plataforma, ¿de acuerdo? Con lo cual es una forma muy interesante de ver todo lo que ocurre en lo que sería la vista de protección de datos, ¿de acuerdo? En relación o relativo a soporte de versiones, pues bueno, a día de hoy las versiones que soportamos pues son las que tenéis aquí. No obstante, repito, tenéis disponible en la web de BIM una serie de PDFs y de datasheets con información relacionada o relativa a las versiones que soportamos, sistemas operativos anfitriones, requerimientos de instalación, etcétera, ¿vale? A nivel de requerimientos de instalación yo he puesto aquí algunos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se recomienda utilizar una CPU con un mínimo de 2 cores o 2 virtual CPUs. El uso de multicore, evidentemente, mejora notablemente el rendimiento. Requerimientos o recomendaciones, estos son los mínimos, ¿vale? Por ejemplo, 2 GB de memoria RAM para un SQL en remoto o 4 para el SQL en local.
Uso de DDR3 mejora el rendimiento. Si metemos DDR4 ya no te quiero ni contar, ¿vale? Y como mínimo 2 gigas de espacio en disco para la instalación del SQL que utilizamos. Esto al fin y al cabo son algunos requerimientos, ¿de acuerdo? O algunas, si queréis llamarlo así, recomendaciones. Pero como siempre digo, hay documentos en la web de BIM en la que se os detalla con muchísimo nivel cuáles son los requerimientos y en base a un poco la configuración que queréis hacer, cómo deberíais de agruparlo o cómo deberíais de plantearlo, ¿de acuerdo? Y luego, por como no podía ser de otra manera, completa integración con BIM, es decir, si desarrollamos una herramienta de monitorización, pues lo suyo es que seamos capaces de integrarnos con nuestra herramienta de monitorización de backup, perdón, y seamos capaces de monitorizar todo lo que está ocurriendo en mi infraestructura de backup, ¿de acuerdo? De tal manera que también voy a ser capaz de optimizar de manera indirecta el uso de los recursos de mi plataforma de backup. Por ejemplo, vista de monitorización de la infraestructura de backup. Pues fijaros, de una manera muy visual voy a poder ver, por ejemplo, en la parte superior izquierda, la totalidad de los backups que estoy ejecutando y el estatus de los mismos, ¿de acuerdo? Pues los backups que han fallado, los que tienen algún tipo de warning, los que han terminado, perdón, con errores. Y si yo voy pinchando en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pues me va a ir mostrando información relativa e información más detallada de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido con esos backups, ¿de acuerdo? Información relativa, por ejemplo, en el siguiente cuadrante a las tareas de replicación. Pues me está diciendo, por ejemplo, el azul representa o me está informando de que se está ejecutando una tarea de réplica y a su vez me está informando de que ya se ha ejecutado una de manera satisfactoria, ¿de acuerdo? Fijaros el informe que os decía, los top 5 repositories, aquí abajo a la izquierda. Pues aquí podéis ver los 5 repositorios o los repositorios dentro de ese informe que tienen mayor índice de utilización o de usabilidad. De tal manera que yo, por ejemplo, si yo miro el backup que se está ejecutando en lo que se denomina volumen 1, pues hombre, a priori voy a intentar a la hora de asignar nuevas tareas de backup, voy a intentar, repito, en la medida de lo posible, evitar la utilización de ese repositorio, puesto que tiene un volumen de utilización muchísimo más elevado que, por ejemplo, el resto de recursos, ¿vale? Esto es una forma muy interesante de proporcionarme visibilidad en tiempo real de lo que está ocurriendo con mis repositorios, de tal manera que, si os acordáis de otra cosa que he mencionado durante la presentación, me va a permitir también hacer un uso más eficiente y efectivo, ¿de acuerdo?, de mis recursos, en este caso, de backup. Exactamente lo mismo con los proxies. Fijaros, el proxy 01 a priori tiene muchísima más carga de trabajo que el proxy que está representado por una dirección IP del tipo 172. Pues bueno, eso puede ser por varias cosas. Puede ser porque a lo mejor el proxy que está representado por la IP 172 tiene menos jobs de backup, o a lo mejor porque, aunque tenga más jobs de backup, los backups asignados o asociados le generan menor carga de trabajo, ¿de acuerdo? También voy a poder generar informes o vistas, por ejemplo, yo os estoy mostrando algunas, ¿vale? O sea, hay cientos de ellas, con lo cual esto es totalmente personalizable. Yo simplemente os trato de mostrar algunas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues una vista de las máquinas virtuales protegidas. Bueno, pues en este report, por ejemplo, si veis lo que pone aquí, pues este report lista las máquinas protegidas y desprotegidas que actualmente están incluidas en mi infraestructura virtual. De tal manera, que voy a poder verificar qué máquinas tengo protegidas y cuáles no. Es decir, de qué máquinas estoy haciendo backup y de cuáles no. O, por ejemplo, aquí ya lo he complicado un poquito más, ¿no? Como se suele decir, me he venido arriba. Y aquí pues ya he incluido más informes, pues por ejemplo, monitorización y uso de tendencias, alertas, generación de informes y capacity planning. Fijaros aquí, en la parte derecha, un informe de capacity planning que, si veis lo que pone este report muestra el uso del repositorio, ¿de acuerdo? Y realmente lo que me está mostrando es la tendencia de uso. Es decir, la tendencia de uso, ¿qué significa? Pues que BIM, en base a unas métricas de utilización de determinados recursos, me hace lo que se denomina el modelado
de tendencias. El modelado de tendencias no es ni más ni menos que hacer una previsión de lo que posiblemente y futuriblemente va a ocurrir, en este caso, con este repositorio. Y entonces, lo que me está transmitiendo aquí es que a día de hoy, con la utilización de este, de este repositorio, posiblemente, como pone aquí, en 90 días me quede sin espacio suficiente en ese repositorio. Fijaros qué manera tan interesante de poder anticiparme a una posible anomalía de mi infraestructura. Yo voy a ser capaz de adelantarme, de anticiparme a una anomalía de mi infraestructura y poder en un momento dado decir, uy, cuidadito, que este repositorio, como yo siga con esta asignación de tareas de backup a este repositorio, según me está diciendo Bin, en 90 días voy a tener un problema de almacenamiento o de asignación de datos a este repositorio. Bueno, pues yo lo que puedo hacer es tomar las medidas correctivas proactivas necesarias, como son, por ejemplo, el asignar más almacenamiento a ese repositorio, el crear un nuevo repositorio o el asignar nuevas tareas de backup a diferentes repositorios que no sean esos, ¿de acuerdo? Fijaros la versatilidad que me ofrece este tipo de métricas o este tipo de, si lo queréis llamar así, monitorizaciones proactivas a futuro. A mí personalmente me parece muy, muy interesante. Y todo esto, repito, todo este Capacity Planning es totalmente personalizable. Yo os he puesto este, pero vamos, podéis poner cualquier otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mi parte, como dicen en los dibujos animados, esto es todo. No sé si tenéis algún tipo de pregunta, duda, y si os parece lo que vamos a hacer es pasar a lo que sería la parte de demo en los 15 minutitos que nos quedan para ver realmente cómo funciona, en este caso, lo que es la parte de monitorización. ¿De acuerdo? Bueno, pues si me dejáis un momentito, vamos a acceder al laboratorio, a ver si me deja, si no tenemos problemas. Entiendo que se me sigue escuchando sin problemas y que los problemas de audio no se han vuelto a repetir, ¿verdad? Bueno, entiendo que sí, porque nadie me dice lo contrario. Y como dicen los ingleses, no news, good news. Vale, perfecto, ya me estáis diciendo que sí, que todo ok. Genial, gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar a la parte de monitorización. Aquí lo tenemos, Bing One. ¿Vale? Y como no vamos... Bueno, pues esto termina de cargarme todos los scripts y todo lo que tengo yo aquí. Vale. Como no vamos muy sobrados de tiempo, pues vamos a ver la parte de Bing One Monitor, que yo creo que es, digamos, la parte más vistosa, si me permitís la expresión, ¿vale? Permitidme un segundito, por favor. Vale. Uy, me he ido. Ahora no me veo. Aquí está. Bing One. Conectar. Vale. Fijaros, que entiendo que lo estáis viendo. Esto sería la parte de vista de infraestructura. ¿Vale? Aquí en la parte de vista de infraestructura, pues lo que me está mostrando es información relativa a las máquinas virtuales, a los datastore, a los hosts, etcétera. Yo puedo ir pinchando en las diferentes máquinas y me va a ir mostrando información relativa a ello. Por ejemplo, alarmas. Pues aquí tengo todas las alarmas definidas dentro de lo que sería la infraestructura de monitorización. Por ejemplo, fijaros, las máquinas virtuales más utilizadas. Pues fijaros, aquí me está diciendo que tengo una serie de máquinas virtuales que son las más utilizadas, por ejemplo, en base a CPU. Si yo pincho aquí, ¿qué es lo que me va a mostrar? Pues ya me muestra información específica relativa o relacionada
a esa máquina virtual. Me está diciendo que tengo un uso de CPU, perdón, del 95%, que la memoria estoy utilizando aproximadamente un 21%, ¿vale? Y, en definitiva, información relativa a esta máquina virtual en concreto. Yo aquí ya podría, disculpar, personalizar determinadas alarmas a nivel de CPU, a nivel de memoria, ¿de acuerdo? Esto, pues bueno, yo os animo que os bajéis una versión trial y la probéis un poquito, ¿de acuerdo? A nivel de red, a nivel de data store, de máquinas virtuales, etcétera, ¿vale? Lo que hemos comentado, por ejemplo, a nivel de vCloud Director, pues bueno, yo aquí tengo integración con vCloud Director y aquí, por ejemplo, lo que me muestra es información relativa a lo que está ocurriendo en mi organización de vCloud Director. Si yo pincho en una determinada máquina virtual, pues fijaros, por ejemplo, que me muestra información relativa, o me debería mostrar información relativa a estas máquinas virtuales que en este caso están remotas o están en el cloud, ¿de acuerdo? Si yo pincho aquí, aquí me debería aparecer información, lo que pasa es que posiblemente no esté refrescando todavía, información relativa a todas estas máquinas virtuales, ¿de acuerdo? La vista de infraestructura ya la hemos visto. Si pinchamos en las diferentes máquinas virtuales, pues lo que me va haciendo es mostrar información de todas y cada una de ellas, ¿de acuerdo? En la vista de negocio, lo que hemos visto anteriormente, fijaros, yo por ejemplo, tengo agrupadas aquí máquinas de misión crítica. Bueno, pues dentro de las máquinas de misión crítica no tengo ningún error o no tengo ningún warning, ¿de acuerdo? Luego las puedo agrupar, por ejemplo, por hipervisores, las puedo agrupar por SLAs. Todo esto, evidentemente, es personalizable y, como he comentado, requiere en todo momento pues de un poquito de tiempo para hacer la asignación adecuada de las máquinas a cada una de las diferentes unidades, en este caso, de negocio, ¿vale? Y luego, dentro de lo que es la vista de protección, pues aquí tengo la información de lo que serían mis máquinas virtuales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este caso con mis repositorios? Fijaros, aquí me da información de los diferentes repositorios que yo estoy utilizando, de los discos de las máquinas virtuales y, si yo voy pinchando, pues, por ejemplo, me va desplegando información y digo, bueno, pues a ver qué está ocurriendo con mis repositorios en el cloud. Bueno, pues me da información de la utilización de los repositorios en el cloud y del número de máquinas virtuales que se están haciendo backup en esos repositorios diariamente, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, pues por mi parte, además me estoy quedando sin voz, me vais a disculpar. Yo, si queréis, lo dejamos aquí. Cualquier pregunta que tengáis, duda, sabéis que os podéis dirigir a mí. Podéis también, bueno, esto sí que me gustaría comentarlo. Aquí también podemos ver información, por ejemplo, de los Cloud Gateways. Ya sabéis que cuando montamos una infraestructura de backup en el cloud, tenemos una serie de elementos y entre ellos es el Cloud Gateway. Pues el Cloud Gateway, aquí podemos ver qué es lo que está ocurriendo con ellos y qué tipo de utilización estamos teniendo. En definitiva, tenemos información relativa a cualquiera de los elementos que forman parte de mi infraestructura de backup, ¿de acuerdo? A nivel de resumen, a nivel de alarmas, de CPU, memoria, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, como hemos comentado, lo vamos a dar por finalizado aquí. Si tenéis cualquier tipo de consulta, duda, podéis mandarla por correo o bien os animo a que os descarguéis una versión de prueba, que os la instaléis y probéis las novedades y las funcionalidades de BIM-1. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y como es viernes, los viernes siempre me gusta despedirme, perdón, deseándoos un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias a todos.